Buenas noches. Génesis capítulo 25, vamos a buscar. Génesis capítulo 25. Desde el versículo 19 Génesis capítulo 25, el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelo en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo pelludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esau. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esau, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hasta el versículo 26 leídos. Nosotros, en la vida de todos los cristianos, podríamos decir grandes cristianos en los siglos pasados después del Señor Jesucristo, quienes cada quien en su siglo, por su influencia espiritual, dirigieron a muchas personas a la salvación. Podemos ver alguna parte bien similar. Anteriormente yo he leído la biografía de un evangelista, D.L. Moody, norteamericano. En su vida también, él un día se sintió muy humillado. D.L. Moody, en su iglesia un día llegó un pastor, disculpe, cuando él se fue a Inglaterra, él escuchó la predicación de Charles Spurgeon, era del mismo tiempo. Entonces, D.L. Moody humanamente era una persona de muy poco estudio, era un zapatero, pero Charles Spurgeon era una persona bien preparada. Aunque los dos eran mismo siervo de Dios, verdadero siervo de Dios, pero cuando D.L. Moody escuchó a Inglaterra, escuchó a Charles Spurgeon, su corazón se humilló en gran manera. Él vio a Charles Spurgeon cómo predicaba, con mucha carisma, su predicación penetraba al alma. Entonces él se sintió muy chico muy pequeño delante de Charles Spurgeon. Y también un día a su iglesia llegó un joven predicador, era joven,
pero en aquel tiempo D.L. Moody escuchó sobre él, aunque era muy joven. Por su predicación, muchas personas recibieron salvación, estaban sorprendidos. Entonces él llegó a la iglesia de D.L. Moody. Al principio D.L. Moody a él no le prestó atención. Él pensó, eres muy joven, ¿qué va a poder compartir a nosotros? Entonces este joven predicador, durante una semana, solo con un pasaje bíblico, San Juan capítulo 3, versículo 16. Comenzó el primer día con ese pasaje. Entonces, en el segundo día con el mismo pasaje, en el tercer día con el mismo pasaje, el cuarto día también, públicamente pidiendo disculpa. Entonces yo podría buscar otro versículo, pero en toda la Biblia yo no pude encontrar otro versículo más hermoso que ese versículo. Otra vez voy a compartir con ese versículo. Entonces D.L. Moody quedó muy impactado, tan solo con un solo versículo. Ese joven predicador, una semana completa, mañana y noche, profundizaba. De D.L. Moody se sorprendió en gran manera. Entonces su actitud hacia él totalmente cambió, hasta lo admiró desde su corazón. Y después de estas experiencias, D.L. Moody, su grado espiritual creció más, se profundizó más. A él le influenciaron muchos estos encuentros. Así, en la vida de los grandes cristianos, nosotros podemos encontrar un testimonio bien similar. Ellos al principio, aunque eran siervos verdaderos, anunciaban el santo evangelio del Cristo, pero en el fondo de sus corazones querían establecerse a sí mismos. Y luego, en medio de sus vidas, el Espíritu Santo les permitía un encuentro con algún otro cristiano o un accidente, un acontecimientos que por medio de los cuales Dios les humilló en gran manera y desde sus corazones y abandonaron, soltaron la ambición, el deseo de ser como alguien. Desde aquel día, sus vidas cambiaron totalmente. En el año 2012, durante el campamento mundial en México, en el Zócalo capitalino, nosotros 2 noches pudimos hacer conciertos durante el campamento. Entonces los diáconos, o sea, los directivos de la Iglesia de México, de diferentes estados, personalmente querían estar con el pastor Oxbar, le invitaron a cenar. Entonces el pastor Oxbar, él estaba muy ocupado, pero cuando él se enteró que los diáconos de cada iglesia desean comer con él, a pesar de que estaba muy ocupado, él hizo su tiempo. Vamos a cenar. Entonces, junto a Zócalo, en un restaurante estuvimos reunidos. Entonces, comíamos. Un diácono le hizo una pregunta: Pastor Oxbar, usted, a pesar, podría decir en el sentido humano, gran éxito que tiene. Usted es una persona de renombre. ¿Cómo se puede mantener tan humilde?
¿qué secreto tiene? ¿Por qué su corazón no se enaltece? Generalmente las personas comunes fácilmente pierden el control del corazón. Cuando alguien le alaba un poco, fácilmente el nivel de su corazón sube. Es una persona común y corriente. Y también cuando alguna persona le aflige, o su jefe, un mayor, le regaña, su corazón, notablemente se aflige, cae al piso. Eso es una persona común y corriente, de mentalidad normal, que no puede liderar. Entonces, el pastor Ospar, muchas personas a él le alaban, pero como nadie le alabara, no escucha las alabanzas. Y muchas personas también se levantan en contra de él, hablan mal de él, como él no escuchara nada, no da ninguna reacción, se mantiene totalmente quieto y calmado. Entonces preguntó, ¿cómo usted así puede mantener su corazón? Entonces el pastor Ospar le contestó, es muy fácil, eso no es difícil. Dios a mí me mostró cuán soy inútil, cuán soy vil y malo en mi vida. Y desde aquel día que el Señor a mí me mostró su voluntad, Él quiere que siempre yo eligiera el último lugar. Nunca más que volvía a sentarme en el primer lugar. Yo no trate de levantarme a mí mismo. Desde ese día el Señor comenzó a exaltarme. Usted también, si aprende estos, el Señor con usted también va a hacer lo mismo. Yo cuando estaba en el seminario recibiendo entrenamiento por el pastor Ospar, muchas veces he oído ese consejo, su testimonio sobre elegir el último asiento. Entonces el pastor Ospar muchas veces decía, Dios en mi vida me enseñó. Un día yo oí su voz, que nunca eligiera el primer lugar. A partir de ese día, nunca traté de sentarme en el primer lugar. Solo me siento en el último lugar. Luego he visto mis ex colegas que eran mejores que yo en este camino, como todos cayeron. Luego el Señor, cómo me conservó. De todos los ex colegas míos que eran mejores que yo, casi la gran mayoría ahora no anuncian el Evangelio. Podré decir, yo soy casi el único que hasta ahora persiste compartiendo ese santo Evangelio. Yo muchas veces he oído, no le entendí. Sí, literalmente sí entendí. Tiene razón, es muy buena enseñanza, excelente enseñanza. Pero en el fondo de mi corazón seguía con mis propios pensamientos. Yo quisiera ser mejor que mis compañeros. Que Dios use mi vida mejor que la vida de ellos. Entonces, creía que yo estaba oyendo la enseñanza, que estaba aprendiendo según yo, pero en el fondo de mi corazón había otro pensamiento. ¿Cómo quiero que Dios me use? Un corazón de doble sentido. Dios, ¿cómo me use?
Y detrás de ese pensamiento, ¿cómo me levante? Y ni siquiera me di cuenta. Porque el engaño de Satanás es bien astuto. Cuando realmente Satanás engaña a una persona que el interesado no lo descubre. Él cree que yo sí puedo distinguir la obra de Satanás. No puede distinguir. Es muy astuto. Entonces en el fondo de mi corazón, ese pensamiento no cambiaba. Entonces aparentemente amaba el Evangelio. Entonces quería seguir dependiendo de ese santo Evangelio, presentar ese Evangelio ante el mundo, aparentemente como un servidor. Pero en el fondo de mi corazón, siempre mi enfoque principal estaba en mi propia persona. Trataba de cuidarme a mí mismo, defenderme a mí mismo, tratar de cuidar mi imagen ante otra persona como buena persona, elegante, excelente. No cambiaba esa idea. Pero ahora sí, estoy bien despierto, pero en aquel tiempo no. Toda la cosa estaba nublada según yo estaba aprendiendo. Entonces, ahora, si al hacer recuerdo de aquel tiempo, me doy cuenta. El ambiente era el ambiente de competencia. Mis colegas, todos estaban en competencia. Pues un día, en un culto, cuando que veía que uno de nuestros colegas predicó en la calle, en el domingo vino una persona, da su testimonio, el hermano fulano me comparte el Evangelio, por la gracia de Dios soy salvo, estoy aquí. En vez de sentirnos agradecidos, Señor salvó un alma perdida, nos provocaba celos, se prendía el corazón. ¿Por qué conmigo Dios no trabaja? Nunca podía participarme en esa alegría, sino amargura sentía. Entonces una persona está testificando, Dios le salvó. Un hermano le compartió el Evangelio y Dios lo usó. Una persona recibió la salvación, pero ¿por qué al escucharlo no me alegro? Sino amargura. ¿Por qué Dios no me usa? Yo no sabía que ese corazón, que de dónde estaba viniendo, ni pude detectar, tampoco filtrarlos. Era un engaño de Satanás, pero con una apariencia muy santa y bonita, amar al Evangelio. Pero en el fondo de mi corazón, mi interés estaba en levantarme a mi propia persona. Así pasaba los años, 1 año, 2 años, 3 años. Aún yo, arduamente, era muy diligente en mi carrera hacia adelante, queriendo alcanzar a la meta, corría. Y creyéndome, soy siervo de Dios. Yo soy siervo de Dios, estoy sirviendo al Santo Evangelio. Así echaba mano hacia la vida eterna. Pero aún no podía distinguir. Y poco a poco yo comencé a sentir un desacuerdo cuando el pastor Ospar nos visitaba y nos testificaba. Yo sí, con mucho gusto oía su testimonio, pero mi corazón no estaba de acuerdo. Solo lo estimaba. ¿Cómo Dios a él le permitió un corazón tan bello y hermoso? Rápidamente tomaba un pretexto. Porque eres un gran siervo de Dios. Dios le eligió
O sea, su vaso es diferente que el mío. Entonces, eso era una buena excusa para evitarme de esa enseñanza. Por eso yo no soy como él. ¿Cómo él se humilló? Tan humilde, porque eres diferente que yo. Entonces, así sentía siempre. Pasando muchos años, yo estaba trabajando en Asunción del Paraguay como pastor misionero encargado de nuestra misión en Paraguay. En el año 1999 organicé una gran campaña con el pastor Ospar. El pastor Ospar vino del Corea. De todos los hermanos paraguayos estaban ansiosos para oírlos. Entonces pegaban afiche por toda parte de Ciudad Asunción, repartían volantes. Vino finalmente el expositor. Entonces los hermanos tenían mucha espera para oír una excelente predicación. Una predicación excelente, conmovedora, impactante. ¿Qué pasó? El pastor en la mañana comenzó a predicar. Cuando él era joven, recién inició en este camino, le pasaba mucha hambre. Una mañana el misionero Tigyo, quien lo entrenó, estaba en una ciudad principal, le llamó que él se fuera porque allí iba a haber la reunión de los ministros. Pero el pastor no tenía su propio pasaje. Por eso él, como viajó solo confiando en el Señor. Entonces, es un testimonio, ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, un testimonio humilde, muy humilde. No es un testimonio, gran testimonio, que se trata de salvar 1,000 personas, 12,000 personas, gran cantidad del dinero recibir como la contestación de su oración, sino su pasaje del campo donde estaba hasta una ciudad cercana. Luego decía, Dios me enseñó que nunca eligiera el primer asiento, sino el último asiento. Terminó la predicación. Una hermana, aún era muy nueva, y se me acercó. Pastor Shin, he oído mucho del pastor Ospar, pero él vino para contar esa tontería a nosotros. Esa tontería, que algo rutina de su vida, es tontería. Para contar esa tontería, desde Corea hasta aquí ha hecho un gran viaje. Entonces, según ella, el testimonio del pastor Ospar era demasiado humilde, insignificante. Yo en esta mañana trataba de explicar a ella, pero en el fondo de mi corazón, su palabra me contagió un poco. Cierto, el pastor Pak, ¿por qué en esta mañana no ha dado una predicación con mucha carisma? Conmueve todo el corazón, impacta a todas las personas. Hablaba como él era pobre, cómo se sintió inútil, impotente. Se humilló su corazón cuando él oyó la voz de Dios, que nunca en su vida él se sentara en el primer lugar, sino en el último lugar. Desde cuando él oyó esa voz de Dios, nunca más intentó asentarse en el primer lugar. Yo no entendí. Así pasando muchos años, haciendo en memoria de todos los recorridos, nuestra convivencia con él. Entonces yo pude acordar, muchas veces el pastor trató de transmitir a nosotros
un solo mismo corazón. No es algo del grado muy alto en el mundo espiritual, sino algo sencillo, muy simple. Soltar la ambición humana, abandonar y luego humillarse, humildemente servir al Santo Evangelio. Entonces es una lección simple y sencilla, pero nunca yo pude lograrlas. Hasta que un día el Señor, con gran quebrantamientos, con mucha amargura en mi corazón, me hizo ver mi recorrido. Creía que estaba en un camino correcto hacia un rumbo correcto, pero estuve en un rumbo contrario. Queriendo servir al Señor Jesucristo, estuve sirviendo a Satanás. Entonces, desde ese día que Dios, por eso yo puedo testificar, como el pastor Park, sin algún obstáculo, ¿no?, en su conciencia, él naturalmente en mi vida yo oí la voz de Dios. Yo también ahora puedo testificar de la misma manera. Oí la voz de Dios, la voz de Cristo. Humíllate. Estabas equivocados. Desde cuando yo realmente oí esa voz, ya no podía ignorar más la voz del Señor. Si ignoro aquella voz, estoy en contra. No estoy con el Señor. Esa sensibilidad comenzó a funcionar en mi corazón. Entonces, en esta noche he leído Génesis capítulo 25. Muchas personas, principalmente a causa de que no son cristianos salvos, o sea, por no tener el Espíritu Santo, no puede entender lo que la Santa Biblia dice. En el segundo lugar, por más que sea un cristiano salvo, por tener un corazón que no tiene profundidad, no es hondo, el corazón que no tiene profundidad, o por creerse en sí, cuando lee la Biblia, no puede profundizar, solo lee superficialmente. Entonces aquí en Génesis capítulo 25, el nacimiento de gemelos, dos hijos de Isaac, el hijo de Abraham, Esaú y Jacob. Entonces Isaac, como ayer, ¿no?, en la boda, ayer no era, anteayer, ¿no?, que el pasado sábado en la boda, yo compartí con ustedes la boda de Isaac. Isaac se casó con Rebeca 100% por la fe. Entonces la familia de Abraham es una familia donde que siempre tenía escasez del hijo, no había hijo. ¿Qué pasó? Isaac se casó con Rebeca por fe, de 40 años de edad. Durante 20 años su esposa estaba estéril. Entonces un día Rebeca estaba muy afligida. Nosotros hemos casado por fe, pero ¿por qué Dios no me permite un hijo? Tú también ora. Isaac aceptó la amargura de su esposa como suya. Oró por ella. Jehová escuchó su oración. Jehová abrió la matriz de Rebeca. Rebeca quedó embarazada. Entonces estaba muy contento. Pero cuando ya se acercaba el tiempo de aliviarse, Rebeca sintió muy mal. Ella sintió que en su cuerpo había dos
bebé. Pero ¿qué pasa? Todos los días pelean, pero anormal. Entonces pelea, puñetazo, patadas por acá. Oh, ¿qué pasa? Lucha libre. Entonces ella sintió, esto es anormal. Preguntaba a diferentes parteras que tienen mucha experiencia. Todos decían, yo hasta ahora he visto muchos partos, muchas mujeres que estaban embarazadas, pero por primeras veo este caso. No sé qué te ocurre. Entonces, una guerra dentro del cuerpo de Rebeca. Ella se sintió muy mal. Eso es una mala señal. Entonces, vamos a orar al Señor. Jehová, ¿qué nos dice? Jehová contestó. Vamos a ver el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La voz de Jehová fue inesperada. ¿Por qué? Jehová no dijo que hay 2 hijos, sino 2 pueblos. Son símbolo de 2 grupos, 2 pueblos, 2 naciones. Desde tus entrañas serán divididos. Por siempre estarán peleando. 2 naciones, 2 pueblos. Pero Jehová mencionó, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Entonces, una mujer embarazada está bien sensible. Entonces, lo que dice Jehová, escucha atento. Y las asiáticas creen, es una creencia asiática, cuando un matrimonio se casa, está muy cerca del tiempo de aliviarse, siempre hay un sueña el esposo o la esposa. En el sueño percibe el carácter, el destino de su hijo. Entonces, sueña un sueño que, por ejemplo, una mujer casada todavía no tiene hijo, no está embarazada, una noche sueña, en sueño ve una visión. Ella está caminando en un huerto, vestido de una falda. ¿Qué pasó? De repente a ella cae una pera. Bien, se ve muy rica, grande. Ella, por sus instintos, abriendo su falda, la recibe. Y luego con susto se despierta. ¿Qué es esto? Una pera que se veía tan rica. Y cayó a mí, por mi instinto, abrí mi falda, la recibí. Pregunta a las ancianas que tienen ya mayores de edad. Es un sueño que Dios te está prediciendo. Te quedará embarazada. Entonces vas a tener una hija. Es nada más que una creencia. La Biblia no lo dice. No de mucha importancia. Si no me equivoco, mi mamá, yo pregunté, mamá, antes de concebirme, ¿qué sueño tuvo? Sí, hubo un sueño. Si no me equivoco, 3 chanchitos. 3 cerditos muy bonitos corriendo vino a mí, luego yo te tuve. Entonces soy chanchito. Entonces Rebeca también escuchó atento. ¿Qué dijo?
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Son enemigos, como el aceite y el agua nunca pueden estar juntos. Pero Jehová le dijo una clave: el mayor servirá al menor. Suena muy extraño, porque esto no está conforme a la ciencia común. El pueblo, en el mundo el fuerte gobierna al débil. Entonces él escuchó una palabra: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces la predestinación de Jehová ya se manifestó, no sobre Jacob, sino el débil. Que el débil será servido por el fuerte. Tal vez Isaac, por ser hombre, no lo guardó tanto en su corazón, pero Rebeca sí. Es interesada, ella estaba embarazada, se quedó grabado esa palabra. Luego el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, como Jehová había dicho. Salió el primero, rubio, era todo velludo, como una pelliza. Quiere decir sano, vigoroso, saludable. Y luego llamaron su nombre Esau. Esau significa lo rojo, que quiere decir estaba bien colorado, símbolo de salud, ¿no? Sano, circula bien sangre, fuerte. Además, su lloro estaba fuerte. El versículo 26, después, cuando las parteras estaban ya cargando este bebé tan bonito y bello, una manitas agarrando el calcañar de él y salió. ¿Qué es estos? Y vio, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob significa el que agarró el calcañar de su hermano. ¿Es buen nombre o no es buen nombre? No es buen nombre. ¿Qué quiere decir? Tímido, débil, engañoso, vivo, frágil. ¿Qué es estos? Te llamaré el que se aprovechó de su hermano. Entonces, Jacob. Fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y después, más adelante, explica sus crecimientos. Esaú, hasta en el crecimiento era diferente. Mientras que Jacob ni pudo voltearse, lloraba. Esaú ya libremente, que volteaba de boca arriba a boca abajo, libre. Y luego comenzó a gatear. Este hijo, mira. Cuando Jacob ni pudo levantarse, Esaú ya estaba caminando. Está sano y fuerte. Cuando Jacob ni pudo mencionar mamita, ya Esaú está hablando, mamita, mami, papi. Entonces, mira, es diferente. Entonces la esperanza del padre, generalmente los padres, los solteros no entienden, automáticamente ponen su esperanza de su primogénito. Es naturaleza. Entonces el corazón de Isaac se inclinó a su primogénito. Fuerte y vigoroso. ¿Ustedes quieren que sus hijos todos los días sean golpeados en las calles? Cuando salen a jugar se regresan golpeados. Mamita, ¿les gusta? O sus hijos pegan a todos los niños, aunque le digan, no lo haga, pero en el fondo del corazón, está bien. Fuerte, así se creen o no.
Así era el corazón de Isaac también. Por lo menos pegaste. Qué bien. Poco a poco el corazón de Isaac se inclinaba cada día más y más a su hijo Esaú. Que hasta que supuestamente se olvidó la palabra de Dios. Un pueblo será más fuerte que otros, el mayor servirá al menor. Ya en la mente de Isaac esa palabra ya no existió más, se borró totalmente. Pasando muchos años, Esaú llegó a ser el cazador, que diestro, profesional, fuerte. Jacob, un hombre quieto, tímido, ni siquiera de la cocina de su mamá no quiere salir. Desde cuando era chiquito, siempre con su mano agarrando el borde de falda de su mamá. Mamita, mamita. Por eso nosotros en la iglesia, cuando vemos un bebé, siempre sigue a su mamá, no quiere separar, ni siquiera un momento que decimos, es un Jacob, dice. Es un Jacob. Mamita, mamita. Pasaron muchos años. Pero Rebeca era diferente. Como madre, siempre en el fondo de su corazón, la palabra de Dios estaba viva. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. A mi hijo Esaú me gusta bello, fuerte, pero Jehová dijo, yo no comprendo, pero ¿cómo? Pero finalmente él servirá a su hermano. Y al ver a su hijo menor Jacob débil, finalmente él será servido por él. Porque Jehová dijo así. Y pasando más años, Isaac se envejeció. Ya se oscurecieron los ojos de Isaac, quedó ciego. Ya Isaac sintió que ya no hay más vitalidad, sintió que ya estaba muy cerca su fin y su muerte. Antes de morir, quiso bendecir a su hijo Esaú, heredar la bendición que Jehová había dado a Abraham por herencia. Llamó a Esaú, Esaú, me gusta tu casa que siempre tú traes, la cabra que tú traes, me puedes preparar un guisado, que alguna vez tú me has preguntado, me gusta esta comida, voy a comer, luego te voy a bendecir, te voy a dar la sagrada herencia que Dios ha dado a mi padre Abraham. Le gustó Esaú, con mucho ánimo, corriendo se fue al campo. Cuando Esaú se fue corriendo, Rebeca estaba afuera, escuchó la conversación. ¿Qué hace? Llama a su hijo menor, Jacob, date prisa. Tu papá acabo de decir así a tu hermano Esaú. Pero Jacob estaba mirando a su mamá. ¿Por qué me lo dice mamá? Tú vete rápidamente a los ganados de tus padres. Aquí trae un cabrito. Y luego yo prepararé la comida que a tu papá le guste. Y luego tú entrarás a la carpa de tu padre, a papá está ciego. Con nombre de tu hermano Esaú. No, mamá. En vez de bendición, la maldición vendrá sobre mí. Por más que papá está ciego, pero él es mi propio padre. Al oír tan solo mi respiración, nomás él distingue, no soy Esaú. No voy a entrar. No. Además, aunque somos gemelos, Esaú y yo somos diferentes. Eres fuerte y vigoroso, yo no. Eres pelludo, yo no, yo lampiño. Entonces, en ese momento, Rebeca estaba muy firme, no tenía nada de duda en su corazón. Hijo, aunque comprendes o no comprendes, ve y haz como yo te he dicho. La bendición será sobre ti. Si no, la maldición venga sobre mi cabeza.
Entonces Jacob vio los ojos de su mamá tan firme, nada de duda. Entonces aquella firmeza que había en el corazón de Rebeca contagió a Jacob. Entonces, mamá, yo hago así y Dios no me va a maldecir porque yo voy a engañar a mi papá. Nunca te va a maldecir. ¿Eso no es un pecado delante de Dios? No. Esa es la voluntad de Dios. ¿De dónde Rebeca sacó tanta firmeza? Muchas personas que no conocen el mundo de la Biblia dicen, es un engaño. Para él es engaño. Para Rebeca nunca ha sido engaño. Rebeca estaba bien consciente, con sinceridad estaba haciéndose. Porque estaba segura ante los ojos de Dios. Eres mayor. Su hijo menor es mayor para Dios. El mayor servirá al menor. Él va a ser el servido. Eres heredero. Eres Esaú. Él no es Jacob. Eres Esaú. Con nombre de tu hermano entra adentro. Entonces Jacob obedeció, trajo un cabrito. Su mamá preparó el guisado que a su papá le gusta. Luego Rebeca se fue a la carpa de su hijo Esaú. Sacó un vestido de Esaú. Lo puso sobre Jacob. Pero mamá, soy lampiños. Con pelo de cabras, colocó un pocos. Entra adentro. Cuando tu papá te preguntara quién eres, dile, yo soy tu primogénito Esaú. En nombre del mayor, tú tienes que presentarte. Así es, mamá. Temblabas. Obedéceme. Recibirá la bendición. Entonces, por más que Jacob no le entendió, pero creyó en su mamá, entró a la carpa. En el libro de Génesis, capítulo 27, está escrito la conversación, ¿no? Isaac preguntó, ¿quién eres? Yo soy tu primogénito, Esaú. Imagínense, si nosotros de ahí sacaríamos un teatro. Ustedes fueran Jacob, ¿qué sentiría? Miedo, ¿no? Temblando. ¿Quién eres? Yo soy tu primogénito, Esaú. ¿Esaú? ¿No parece voz de Esaú? Así tan pronto tú pudo casar. Jehová hoy me ha provisto. ¿En serio? Sí, Jehová hoy me bendijo. Me parece es la voz de Esaú. Disculpe, Jacob, ¿eres Esaú? Sí lo soy. Ven a mí, te voy a abrazar. Te voy a tocar y palpar y voy a oler. En aquel tiempo no había desodorante ni perfume. Entonces cada hombre conforme a su profesión, en su ropa, en su cuerpo, estaba pegado el olor de su profesión, el aroma de su trabajo. Si trabaja en el campo, si trabaja como cazador, olor a sangre y grasa en su cuerpo. Ni siquiera había como jabón nuestro ni champú. Voy a oler. Imagínense, no era buen tiempo. Entonces se acercó. Lo abrazó. Está delgadito. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás delgado? Aunque la Biblia no sale, estoy a dieta. Estoy muy gordo. Entonces, está bien. Él olió el olor de su hermano Esaú, su hijo Esaú. Comió la comida, lo bendijo. Pero en la bendición, él cómo bendice, tú serás señor de tu hermano, pero nunca menciona el nombre.
Si él hubiera mencionado, Esaú, tú serás señor de tu hermano Jacob, así no lo dijo. El Espíritu de Dios no le permitió mencionar el nombre, sino, tú serás señor de tu hermano. Tu hermano te servirá. Jacob se bañó de sudor y salió temblando. Luego llegó Esaú. Rápido preparó el guisado que a su papá le gusta. Entró a la carpa. Jacob, ¿cómo entró? ¿Por la fe o no? 100% la fe en su mamá. 100% la fe en la palabra de su mamá, la predestinación de Jehová que Jehová había mencionado a su mamá. Por la fe entró. No por su obra. Esaú 100% con su forma natural, con su propia obra. Él no tiembla. No tiene por qué temblar. Entró, ¿quién eres? Yo soy tu hijo Esaú. ¿Esaú? De verdad, parece la voz de Esaú. ¿Tú no eres Jacob? ¿De qué está hablando, papá? Yo soy Esaú. Su papá se asustó en gran manera. Es la voz de Esaú. A ver, ven, acércate a mí. Cuando le tocó, vigoroso, musculoso, grandote a su espalda, hombros bien cuadrados. Esto es Esaú. Ese es Esaú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esaú se dio cuenta de lo que había sucedido. Fue mi hermano Jacob, ese maldito y vividor. Entonces Jacob estaba muy asustado, ¿no? Pero él rápidamente tomó el control, luego se calmó, comenzó a razonar. Y luego llamó a su pen, acércate. Esaú estaba gritando, ¿acaso no ha quedado el resto de bendición, aunque sea alguna migaja, por favor? Entonces, ven, mi hijo, en vez de darle, aunque sea un pedacito, un resto de bendición, ¿qué ha dado? Maldición. Tú servirás a tu hermano. Vivirá confiando en tu espada. ¿Por qué? Isaac al principio tenía preferencia a su hijo mayor, pero después de todo lo que había sucedido, se acordó de la promesa. Como Jehová, antes de que ellos nacieran, como me había dicho, así fue. Esta es la voluntad de Dios. No se enojó humanamente contra su esposa, contra su hijo Jacob, porque reconoció a Dios. Como Jehová me ha dicho, así ha dicho. Si Isaac fuera un padre normal, como uno de ustedes, ¿cómo reaccionaría? Ponerse enojado, furioso, por más que es ciego, agarrar cualquier mueble, volcarlo a la mesa, volcarlo. Maldito sea. Entonces, ¿dónde está Rebeca? Ven aquí. Nada puede ver con su pastor en el aire, ahí está queriendo golpear a cualquier persona. ¿Dónde está Jacob? Dios, todo lo que he orado está suspendido. Está suspendido. ¿Isaac así hizo o no? No. Entonces él estaba muy calmado. Conforme a tu voluntad fue Dios. Te alabo. Y luego Jacob llegó a ser el señor del Esaú. Toda la vida de Esaú ponía su mirada en Jacob, quería competirse con él. Pero Jacob humanamente era débil, más débil que Esaú. Pero finalmente, como resultaba, él señoreaba. El que le persigue aparentemente es Señor, pero el perseguido finalmente señoreaba sobre él. La palabra de Dios fue cumplida.
está establecido por nuestro Dios. Esta predestinación, el versículo 23, y el mayor servirá al menor. Esa es la predestinación de Dios. Él ya predestinó, es irrevocable, nunca puede cambiar. Él dijo, siempre, en cada siglo, el mayor servirá al menor. El que se cree mayor, el que pretende ser mayor, finalmente servirá al menor. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino de la tierra, esto fue un tema que Jesús frecuentemente tomó para enseñar a sus discípulos. Todo aquel que quiere ser primero será postrero. Que el postrero será el primero. Muchas veces se repetía esta palabra. Los discípulos de Jesucristo muchas veces estaban en discusiones. ¿Cuál fue el tema frecuente de la discusión de 12 discípulos en el camino? ¿Cuál fue el tema? ¿Quién es el mayor? Incluso Jesús les mencionó, me voy a Jerusalén, voy a morir por ustedes. Él les mencionaba, él que se iba a sacrificar su vida, que se iba a entregar a sí mismo por ellos. Los discípulos en el camino, ¿cómo discutía? Él cuando se va a Jerusalén va a ser el rey. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién es el ministro de defensa? ¿Quién es el... Yo, no, tú, yo, tú, yo. En el camino Jesús se detuvo. Descansando un rato preguntó, ¿ustedes por qué estaban discutiendo? Los discípulos no querían hablar. Entonces, no estuvimos discutiendo. Estaban discutiendo. ¿Por qué estaban discutiendo? Jesús dijo, el mayor será el menor será el mayor. En este mundo, los gobernadores, los principados, gobiernan sobre los débiles. Pero en el reino de mi Padre no es así. El menor, el postrero, será el primero. Entonces Jesucristo no cambió la predestinación de Jehová. En la iglesia frecuentemente encontramos contienda y pelea y discusión. Frecuentemente entre los seminaristas, en el grupo de hermanas casadas, casados, jóvenes. ¿Cuál ha sido el tema de la discusión siempre? Aunque haya mucho pretexto, mucha justificación, pero el tema principal, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. No tú, yo, sí. No, yo, tú, no, yo. Entre los seminaristas, ¿quién es el mayor? Entre los evangelistas, ¿quién es el mayor? Aunque apenas salió del seminario, fue enviado, pone su mirada a los ministros antiguos. Por más que desde hace 10 años está ministrando, ¿con él cuántos se reúnen? Apenas 25, inútil. Yo solo estoy cumpliendo 2 años, conmigo 50. Inútil. Nunca dice con su boca. Con su mirada sí habla. Es inútil. Pero a la hora de encontrarse con respeto, ¿cómo está? Usted es mayor que yo, pero el corazón, inútil. Así peleamos o no, así discutimos o no. Con mucho pretexto, con mucha excusa, con mucha falsedad. Tomamos un versículo, habla bonito, pero realmente el punto es quién es mayor. Es el tema. ¿Quién es mayor? Quiere señorearse.
se manifestó. Está establecida por Dios su predestinación. El mayor servirá al menor. Ustedes en este camino van a ser testigos finalmente. Todo aquel que dentro de la iglesia se cree mayor, aunque él se esfuerza para ser mayor, tarde o temprano va a ver cómo sirve al menor. Dentro de la iglesia va a ver la mano de Dios. El que se despoja a sí mismo, se humilla. Al principio parece humilde, pero después de 1 año, 2 años, 3 años, va a ver cómo Dios lo exalta. El que tanto quería señorearse, va a ver cómo le está sirviendo. Ustedes, cuando estarían en el lugar del mayor, si quieres ser mayor, algún día va a haber una mano invisible viene sobre mí, agarra mi cuello, como una persona agarrara el cuello de un perro, luego lo domina. Una mano invisible desde mi cuello me agarra, luego me agacha delante de otra persona. Agacha tu cabeza, es tu Señor. No creo que es mayor que yo, no. Una mano invisible quiebra mi cuello. Me humilla, eres tu Señor. ¿Esta experiencia no han experimentado ustedes? ¿No han experimentado? Hermano Carlos Santi no ha experimentado, ¿no? No quiere bajar mi cabeza. ¿Por qué yo delante de él tengo que agachar mi cabeza? No quiero. Yo soy igual a él o más que él. Viene una situación inesperadamente. Una mano invisible agarra mi cabeza y luego comienza a agachar mi cabeza delante de él. Eres tu Señor, entiende. Viene gran humillación. Si quieren resistir ustedes contra esta mano, pruébense. ¿Van a poder resistir o no? No se puede. Alguno diría, yo soy macho, fuerte, nadie me puede humillar. A ver, pruébelo. La mano de Dios, invisibles. No importa la razón humana, quién tiene la mayor razón, no importa. Dios resiste soberbios. Su cabeza agacha delante de la otra persona que según su punto de vista se ve vil, más inútil que yo. Me hace servir a él. Porque está establecida por nuestro Dios omnipotente. Es su voluntad. El mayor servirá al menor. Así sucede. Por eso yo, ya que comprendo el mundo del Señor, ¿cómo ve los hermanos? ¿Por qué Dios constantemente estará humillando a hermano Mengano? Rápido me doy cuenta, él tiene mucha autoconfianza, se cree inteligente, Dios no está a favor de él. Entonces me acerco a él, hermano, que no le importe la razón humana, quién tuvo la razón. Dios no se interesa que quién tuvo la razón, porque nuestra razón para Dios no es la razón. Esa es hipocresía, egoísmo. No te importe que quién tuvo la razón. Entienda la voluntad de Dios. Humíllese ante Dios. Usted tiene un mal enfoque de la vida de creencia. Un enfoque hacia arriba nomás tiene, puestos. Cambie el enfoque, ponga abajo, para ver su defecto, su debilidad. Entonces, la mano invisible que te está apretando, Dios la va a levantar. Te va a dejar sueltos. Muchas personas no descubren
este secreto del mundo espiritual. Aunque hace 10 años recibí la salvación, hace 15 años recibí salvación, trata de ser mayor dentro de la iglesia. Durante 15 años la mano de Dios le está apretándose. Agacha tu cabeza, soberbio. Agacha tu cabeza. Si tú no quieres, voluntariamente no quieres, bueno, yo voy a forzar. Agarra su cabeza. Te dije que agachara. Entonces, con un moretón, ¿no? Podemos reírnos, ¿no? Podemos reírnos, nos parece como un cuento infantil. Es la gran verdad de Dios. Es una gran verdad. Nadie puede evitarse de la palabra de Dios. Ya entonces, hermanos, vamos a ver el corazón de Satanás. Antes de convertirse en Satanás, era el líder, el jefe, que el mandatario de todos los ángeles y arcángeles. Tenía gran poder. ¿Por qué se corrompió? ¿Por qué Dios lo humilló? Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. El Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 14. El versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, Eliú? ¿Cómo caíste del cielo, Eliú? Ya sabía cuando te creías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste, no fue su voluntad. Una mano invisible desde arriba le lanzó a la tierra. Cortado fuiste. Por tierra, tú que debilitabas a las naciones, era fuerte. El versículo 13, tú que decías en tu corazón, importante, fíjense aquí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, al lugar más humillados. Aquí nosotros en el versículo 13 podemos ver, ¿cuántas veces se repite? Subiré, alzaré, levantaré. Esto es Satanás. Entre ustedes alguno que está bajo la influencia de Satanás tiene la misma mentalidad. Yo subiré mi trono, alzaré mi lugar en la congregación. Yo seré igual, semejante a Mengano, fulano, en que soy menor que él. En su mentalidad está llena de esta idea. Subiré, me levantaré, alzaré mi trono, seré semejante al fulano. Dios lo está viendo, Dios se burla de él. A ver, vas a poder lograr lo que tú quieres o no. Él dijo, él será el mayor, servirá al menor. Nadie puede evitarse. Nadie puede escapar de la palabra de Dios. Tú estás vestido de mi honra. Tu honra es mía.
Tu gloria es mía. Tu poder es mío. Tú estás vestido por mí. Pero me olvidaste. Tú no eres digno de ese vestido. ¿No vas a quitarlo? Bueno, yo lo quito, forzadamente. Esa ropa a ti no te corresponde. Lo quitas. Abajo. Se va abajo. Nadie puede resistir. Bueno, hermanos, ahora vamos a buscar cómo fue Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo 5. Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿ya lo tienen ustedes? Acuérdense cómo era Satanás. Tiene que hacer una comparación ustedes. El versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que era semejante de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ya primero dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Para Dios, nacer en la condición humana es una gran humillación. Es equivalente que un humano volver a nacer en la condición de un gusano. Peor que eso. Entonces él nació en la carne, porque se despojó a sí mismo. Otra vez, el versículo 8. Estando en la condición de hombre, fíjense, otra vez, se humilló a sí mismo. Una vez más, Dios vino a este mundo, llegó a ser como un gusano. Otra vez se humilló a sí mismo para servir a aquellos gusanos, entregar a sí mismo por los gusanos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta que se desaparezca su sí mismo. Y muerte de cruz. Ya el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese, hasta Satanás en el día de juicio, sin querer confesará. Tú eres Señor de señores. Toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien claramente se manifestó la política de Dios. Satanás, Jesús como un contraste, el blanco y el negro. Hasta en lo alto subiré mi trono. Levantaré mi nombre hasta lo sumo. Jehová se burló de él. Así es.
voy a ver que tú puedes estar en ese lugar o no. Fue cortado desde arriba hasta abajo. Obligados. Jesucristo es diferente. Entonces, antes de concluir la predicación, yo quisiera preguntar. Aquí nosotros encontramos dos rumbos contrarios. ¿Ustedes en qué rumbo está? ¿En el rumbo que Jesús estaba hacia abajo? ¿O un rumbo que solamente para arriba quiere subir? ¿En qué rumbo ustedes están? ¿Hacia qué rumbo están corriendo? ¿Qué tendencia tiene en el corazón de ustedes? Quiero levantar mi nombre. Yo subiré mi trono entre los hermanos. Levantaré mi título, mi posición. Si ustedes tienen esta tendencia, sin alguna duda, la Biblia nos presenta la respuesta. Será cortados. Sin querer, Dios lo va a lanzar hacia el Seol. Muchas personas solo oran: Dios, ayúdame, permítame prosperidad, permítame un trabajo. Solo pide, pero no entiende el corazón de Dios. Porque conmigo no puede usar de la misericordia, ¿por qué no me puede consolar? ¿Por qué no me puede depender? Estando con el espíritu de Satanás, quiere que Jesús le bendiga. ¿Cómo? ¿Cómo Dios le puede bendecir? Está con Satanás. Él está caminando con Satanás. Aunque esté con el Señor Cristo, pero su corazón se entregó a Satanás. Toma este camino como fuente de ganancia. La piedad toma como fuente de ganancia para levantar su nombre. ¿Cómo Dios le puede bendecir? Entonces, en esta noche yo quisiera hacer esa pregunta. Ustedes ya han observado el camino de Satanás, el camino de Jesús. Él se despojó a sí mismo. Mi pregunta es siguiente: ¿cuántas veces ustedes se despojaron a sí mismo? ¿Ustedes están dispuestos para humillarse a sí mismo? Si no, la mano de Dios forzadamente lo van a hacer. Pero si ustedes realmente estarían unidos con Dios, Dios levantará a ustedes. Si ustedes realmente se arrepienten, se unen con el corazón de Jesucristo. Yo soy manso, yo soy humilde. Si se unen con el corazón del Cristo, en vez de tomar forma de Señor, sino siempre si prefieren tomar forma del siervo, ¿qué va a suceder? Van a ver algún día los que anteriormente se burlaron de mí, anteriormente los que me menospreciaron, algún día vendrán delante de mí. Sin querer, su lengua verá delante de mí cómo me confiesa: eres mi Señor. Amén. Esta situación en sus vidas verán ustedes. El que se burla de mí un día viene: yo hice mal, perdóname, pastor, perdóname, evangelista, yo estoy muy enaltecido, lo siento, guíeme por favor. Algún día verán ustedes con sus propios ojos, porque es la voluntad de Dios. Pero si ustedes en el fondo del corazón todavía aquí se unen con Satanás, quieren señorearse de otra persona, verán muy pronto una mano invisible desde arriba con fuerza agarra mi cuello, lleva ante una persona de quien me burlaba anteriormente, agacha mi cabeza, mi lengua sin querer, involuntariamente se tuerce, a él le confiesa: hice mal, perdóname, guíame. La Biblia dice así. Amén. Ustedes en este camino
quiere levantar su trono. Toma la piedad como fuente de ganancia. Son cristianos asalariados. En el nombre del amor del Santo Evangelio, en realidad se ama a sí mismo. Quiere levantar su nombre. No tiene nada que ver con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nos aconseja: arrepiéntete. Hasta ahora, como has sido, bueno, no me importa tantos. Desde cuando tú te sensibilizas, arrepiéntete. Por eso, hermanos, la palabra de Dios está clara. Está clara. Como Rebeca guardó esa palabra: el mayor servirá al menor. En la tierra actualmente vemos dos naciones, siempre vemos dos grupos, ¿o no?, que se pelean. Un grupo trata de señorearse del otro grupo, pero van a ver a qué grupo Dios elige levanta. El grupo que se une con el corazón de Dios, se humilla, se despoja a sí mismo, se humilla a sí mismo, obedece al Cristo. Un momento de humillación. Después de un tiempo va a ver Dios a quien lo exalta. Así se manifiesta la justicia de Dios en esta tierra. Por eso, hermano, entre ustedes por ahora, alguno, ¿cómo se siente? Yo, entre Jacob y Esaú, ¿hacia quién está más cerca? Esaú. Entonces, el fin de ustedes será como el fin de Esaú. Pero si se arrepienten, se despoja a sí mismo, se humilla a sí mismo para servir a Dios. Aunque no quiera, Dios les va a levantar. Con ustedes va a trabajar fuertemente. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre Dios, nosotros ante tu santa Biblia, tus palabras sagradas, temblamos. Algunos indoctos, incrédulos, ignorantes, se burlan de tu santa escritura. Pero cuando que descubra es realmente el libro de Dios, nace en nuestro corazón temor de Dios. Podemos ver la voluntad de Dios. Padre, tú a quienes que has amado, has usado sus vidas, tarde o temprano en sus vidas les enseñó unirse con el corazón del Cristo, arrepentirse del camino de Saúl, camino de Satanás, regresar al camino del Señor Jesucristo. Luego ellos llegaron a ser grandes siervos de Dios. Así, Padre, nos permita la misma bendición para que nosotros seamos servidores, no solo por decir nada, sino realmente servidores de tu santo evangelio, servidores de tu santa iglesia. Así bendícenos, así usa nuestra vida. Te agradecemos al Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminamos.